Dios hace mucho rato nos venía hablando acerca de lo que es al principio, la bendición que Dios le dio al hombre fue multiplicaos y fructificad. Y una de las cosas que nosotros podemos ver que para poder multiplicarnos necesitamos sembrar. El sembrar es el principio de la multiplicación. He llegado a esa conclusión que si nosotros queremos multiplicación tenemos que sembrar. A mí particularmente me encantan las matas, me encantan las plantas, todo lo que es la naturaleza me gusta, pero me encantan las plantas y me gustan todas de diferentes formas, colores, hojas, todo, me encantan el colorido, me encanta si tienen, algunas no tienen flores, pero tienen hojas hermosas y otras de pronto tienen unas hojas malucas, pero sueltan unas flores exóticas, hermosísimas. Y creo que si yo hubiera podido tener un lugar más grande, más matas tendría. Mi esposo cada vez que salía y regresaba me decía, bueno, y esto se está convirtiendo en una selva, porque cada día tenía una mata más y una mata más. Creo que el principio de la multiplicación lo he visto precisamente en ellas. Y en algún lugarcito de la casa decidí colocar lirios de diferentes colores, entonces en uno quise poner blancos, en otro quise poner amarillo y en otro rosado y en otro fucsia, y entonces pedacitos pequeños, no son muy grandes, pero quise llenarlo todo. Entonces pues hermana Sandra Junco un día se me presentó, no veo a Sandrita, creo que hoy no alcanzó a llegar aquí, pero ella se me presentó con una matica de lirio, es una hierbita nada más. Y me dijo, es amarilla, pastora, ¿le gusta? Y le dije, me encanta. Y le dije, pero me la voy a llevar y la voy a poner en mi casa. Y sembré aquella sola plantita. Y yo soñaba y decía, ay, quisiera tenerlo todo así llenito de florecitas amarillas intensas, ese amarillo intenso. Soñaba con la otra parte blanca y la otra parte rosada y la otra parte fucsia llena de flores. Pero nada más tenía una, ¿no? Y nada más tenía una. Y entonces empezamos a mirarla y echó su primera flor y nos volvimos locos, echó su primera flor y tomamos la semillita y la sembramos y entonces de pronto al mucho tiempo salió la segunda y de pronto salió la tercera, pero pasaron mucho rato. Y hace poquito alcancé a ver cómo está todo lleno y se floreció una parte rosada, la otra parte blanca y la otra parte amarilla. Y me deleitaba en el Señor diciendo verdaderamente qué hermosa es tu creación. Pero la creación de Dios necesita eso, una mano que se dedique y siembre. Se necesita sembrar. Dios nos da la semilla, nosotros debemos hacer el resto. Quisiéramos y soñamos con que ya todo se nos dé de un solo, pero hay procesos y de pronto aquí el proceso lo narro en 2 minutos, pero proceso que lleva meses para que al fin podamos alcanzar eso, ¿verdad? Pues ahora ya estaba pensando qué es lo que voy a hacer con el pequeño jardincito que tenemos allá afuera. Y ya, hermanas, se me han preguntado qué va a hacer con eso. Ya estoy pensando, pero sueño que en ese pedacito podamos ver una partecita de la hermosura de la creación de Dios. El principio es el sembrar. El principio es el iniciar y el perseverar en esa siembra. Y cuando estábamos hablando de el sembrar, y era precisamente sobre el trigo que estábamos hablando, entonces empezamos por mirar que habían animales que servían para sembrar. ¿Se acuerdan que empezamos a estudiar sobre el buey? Después empezamos a estudiar sobre el camello y con el camello nos detuvimos porque entramos en una historia bíblica en la cual el Señor nos paseó por diferentes ángulos en la misma historia dependiendo de los diferentes personajes que había y pudimos extractar distintas enseñanzas. Pero en el día de hoy quiero continuar con esos animales que aparecen en los tiempos bíblicos utilizados para la siembra. Y bueno, en el día de hoy está uno que de pronto no es tan admirado por el Hijo de Dios y por el hombre,
pero que de verdad ha hecho parte de la historia de una manera muy importante. Y ese animal es, sí señorita, el burro. Y entonces ya todo el mundo dirá con qué se vendrá la pastora en el día de hoy. Pero antes de llegar a esa historia, a desglosar un poco acerca de este animal, yo quería como cerrar la historia de los camellos, cerrar todo este estudio de los camellos, y quería mostrarles un videíto. Por lo tanto, le quiero pedir a la hermana Milady rápidamente me apague las luces y el hermano José Paulo me coloque el video que quiero que ustedes miren por un momento. Es una pequeña enseñanza que quise transmitirles porque me pareció interesante y vale la pena siempre aprender del Señor. Se ve como por la claridad, muy bien. Un árabe muy hábil para las matemáticas iba en su camello por el desierto y encontró a 3 hombres que estaban discutiendo muy acaloradamente. Acercándose a ellos por el motivo de la pelea, junto a ellos así hacia un lote de camellos, allí hay un que no me deja leer completamente, José Paulo. Uno de los, es el cuadro, pero bueno, pásalo despacito y alcanzo a leer. Uno de los hombres responde, muy bien. Somos 3 hermanos y nuestro padre acaba de morir. Nos dejó de herencia estos 35 camellos que tenemos que repartirnos según nos lo indicó. Yo soy el mayor, debo recibir la mitad de los camellos. Mi hermano el segundo debe recibir la 3ª parte y el menor le tocará la 9ª parte. El problema es que siendo 35 camellos no podemos dividirlos a la mitad. Tampoco podemos encontrar la 3ª parte y menos la 9ª. Y mis hermanos no quieren ceder nada, de manera que la repartición no puede hacerse de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Continúa. El matemático piensa un momento, baja de su camello y lo agrega a los 35 hermanos. Luego dice, les concedo mi camello, así hay ahora 36 animales. De este modo tú, el hermano mayor, puedes retirar la mitad de ellos, es decir, 18, y procede a separar 18 animales a un lado con lo que el hombre queda contento. Continúa. Bien, continúa nuestro matemático. Ahora el segundo hermano podrá retirar según la voluntad de vuestro padre la 3ª parte de 36 camellos, es decir, 12. Y separa 12 camellos que entrega al segundo hermano colocándolos al lado. Queda también contento el segundo hermano. Finalmente, la 9ª parte de 36 es 4. Así, aquí tienes 4 camellos, dice al hermano menor, entregándole los animales. Los hermanos se acercan al hombre para agradecerle y éste les dice, bien, los 3 han recibido más de lo que les correspondía, porque la mitad de 35 es 17 y medio, pero habéis recibido 18. De igual forma, la 3ª parte de 35 es algo más de 11 sin quedar a 12, pero has recibido 12. Y la 9ª parte de 35 es algo más de 3 sin llegar a 4, pero has recibido 4, le dice a cada uno de los hermanos. Ahora bien, sumemos lo que han recibido. 18 más 12 más 4 es igual a 34, pero quedan 2 camellos. Uno es el mío que os cedí antes de comenzar la división, así que tengo derecho a recuperarlo, y el otro me corresponde como honorarios por haberlos ayudado a resolver el problema. Se retiró con los 2 camellos el hombre y los hermanos quedaron contentos con la división, agradeciendo muy efusivamente. Muy bien. Ahora sí, mi hermana Miladis, rapidito, las luces, cámara y acción. Creo que nosotros tenemos historias que nos permiten mirarnos. Creo que ahí me faltó leer una partecita, ahora recordé. La partecita dice, amado hermano, todo lo que damos al prójimo tiene carácter provisional.
no es retornado y la vida nos los devuelve aumentado. La generosidad siempre trae ventajas. Seamos generosos con nuestros semejantes y Dios será generoso con nosotros. Aunque en esta historia no sabemos si es que el matemático fue tan ágil para quedarse con un poco más, pero quizás es una historia que nos deja mirar rápidamente que cuando nosotros estamos en la disposición del dar, Dios siempre va a permitir. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta en el momento de la siembra lo que podemos llegar a alcanzar a recoger cuando lo hacemos. Pero sí creo algo que es muy definitivo, por lo menos es algo que hemos aprendido a disfrutar. Es mejor dar que recibir. Cuando se da es un deleite. Ustedes lo han vivido. Cuando nosotros le damos a una persona, sentimos gozo. Cuando vemos a alguien necesitado y podemos brindarle la mano, eso nos da a nosotros un deleite especial. Cuando podemos brindarle a alguien un detalle con todo el cariño y verle la alegría a esa persona, esa alegría nos satisface tanto o más que habernos quedado con ese poquito que de pronto íbamos a brindar. Definitivamente el principio de la multiplicación está en el sembrar. Pero como yo les había dicho, que entre las historias, esa es la historia del camello, pero como yo les había dicho, lo que estamos hablando es de los animales que sirven para la siembra. Voy a empezar entonces ahora sí el tema del día de hoy con el asno, con los burros. Los burros, lo primero que quiero mencionar, o el asno de lo primero que quiero mencionar, es que fue un animal que se adaptó rápidamente a vivir cerca de los desiertos y entonces tienen unas facultades diferentes a los demás equinos. Voy a empezar con esas características. La primera característica, su mantenimiento es menos costoso y tiene un sistema digestivo resistente, menos propenso a los cólicos, lo que le permite consumir mayor diversidad de plantas y extraer agua del alimento de forma muy eficiente. En promedio, los burros necesitan menor cantidad de alimento que los caballos de tamaño y peso equivalente. Y hay algo que me llama mucho la atención en medio de todo esto, y es que allí dice que ellos se pueden alimentar de una diversidad de plantas y extraer de ellas el agua, y es algo que me recordó, ¿se acuerdan cuando estudiamos el camello? Que el camello podía consumir alimentos que nosotros no podríamos ni imaginar y pensábamos que inclusive cómo comía espinas y cómo podían sacar el agua de los cardos, pues el burro también tiene esa capacidad y es sorprendente, por lo menos para mí algunas cosas que estudié acerca de ellos me fue sorprendente. Ahora, sin ánimo de molestar a nadie, la apreciación y de pronto el aprendizaje que nosotros podemos sacar de allí, de esas criaturas de Dios, porque son criaturas de Dios, es que ellos pueden extractar también como el camello alimento. Y es que yo creo que sería interesante que nosotros como seres humanos, más como hijos de Dios, pudiéramos extractar enseñanza de todas las circunstancias de la vida. Hay muchas circunstancias de la vida y hay circunstancias en las que de repente podemos tener postres o alimentos. Hoy día la moda es gourmet, ¿no? Entonces podemos deleitarnos en alimentos gourmet, podemos deleitarnos en una cantidad de postres y a propósito del cable y de la televisión podemos aprender muchas cosas y los que no sabían hacer arroz de lenteja pues ahora pueden hacer muchas otras cosas. Pero podemos ver que podemos aprender muchas cosas, pero a donde voy es que nosotros podemos sacar mucha enseñanza de cualquier circunstancia de la vida. Hay tantas circunstancias en nuestra vida y hay momentos en que hay alimentos que salen muy agradables y hay momentos en que algún condimento se pasa de calidad y daña o se quema, en fin.
o se le olvida echarle algún ingrediente y eso hace que la cuestión sepa distinto. Una vez recuerdo a una hermanita que me buscó rápidamente porque había hecho una cantidad grandísima de agua de panela para traer, era como un agua de panela, no me acuerdo cómo era una chicha, una cuestión de esta guarapo, no sé. Pero el punto fue que ella en vez de echarle azúcar le echó fue sal. Ya, entonces yo me acordaba de la hermanita y eran cantidades enormes que había hecho porque pensaba traerla para la iglesia en ese tiempo. Nosotros estamos distribuyendo, no sé si se acuerdan que teníamos un barrio en el cual siempre estábamos bendiciendo niños, etcétera. Y ella muy gustosa, pero hay veces que pasan esas cosas. Pero yo siempre he pensado mirando las cosas de Dios y es que en todo tiempo nosotros podemos tratar enseñanzas de los buenos momentos, de los malos momentos, de los tristes, de los tranquilos. Hay momentos que son muy tranquilos, hay momentos de mucho afán, hay momentos de angustia y hay momentos de mucho gozo, pero de todo tiempo nosotros podemos sacar algo que alimente nuestra alma. Porque Dios siempre va a estar enseñándonos a través de todo. Jesucristo nos enseñaba siempre a través de parábolas, ustedes recuerdan. Con eso lo que nos quería decir es, como Dios, siempre voy a estar allí cerca de ustedes en lo que ustedes estén haciendo, cerca, enseñándoles. A ellos les enseñaba a través de la siembra, de los animales, que era lo que vivían. Hoy día Dios sigue enseñándonos a través de lo que está alrededor de nosotros. Y creo que bonito sería que nosotros aprovecháramos cada instante de nuestra vida para crecer, para madurar, para formarnos, para tener una enseñanza que quizás nos sirva a nosotros o nos pueda servir para edificar a otra persona. Porque todo lo que vamos aprendiendo nos está sembrando en nosotros algo mejor, pero también nosotros podemos sembrar en otro para que pueda seguir avanzando en su vida o para poder animarle, para poder ayudarle. Entonces, la vida es una siembra. Si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, todo el tiempo sembramos conocimiento, podemos sembrar en otro una actitud, con nuestras actitudes podemos hacer que en otro quede en su corazón y esa otra persona también cambie su actitud. Yo creo que en todo tiempo nosotros tenemos la capacidad para poder ir sembrando, pero es bueno aprender a alimentarnos de todas las situaciones para poder entonces hacerlo. Ahora allí dice algo interesante también, es que su digestión es resistente, es muy resistente. Yo quiero decirles que es que definitivamente nosotros tenemos que ser resistentes. ¿A qué me refiero? A que en las circunstancias de las vidas distintas que hemos hablado, nosotros hay momentos en que tenemos que ser, yo diría que siempre tendríamos que ser resistentes de lo que nos estamos alimentando. ¿En qué sentido? Cuando es algo malo, resistente para que nuestro corazón no se dañe. Porque déjeme decirle que cuando hay palabras airadas, cuando hay enojos, cuando hay gritos, cuando hay maldad, cuando hay envidia, cuando hay hipocresía, cuando nos fallan, el corazón se puede dañar. Podemos sacar de aquello algo bueno, aprender a saber cómo es el mundo, cómo es la gente, pero también tiene que haber la resistencia en nuestro corazón para no dejar que él se dañe, porque como seres humanos tendemos a resentir en nuestro corazón y eso nos puede dañar la comunión con Dios y eso es lo más grave, nos puede dañar un hogar. Cuando un esposo o una esposa no aprende a sobrellevar ciertas situaciones y a veces son muy pequeñitas, son las pequeñas zorras las que dañan las grandes viñas, escúchenme esto. Y cuando no se aprende a sobrellevar esas situaciones y a ser resistente ante ellas para que no nos dañe el pensamiento y mucho menos el corazón, allí es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida, con las amistades, porque pequeños detalles pueden dañar las amistades, pequeñas viñas, pequeñas zorras repetitivas pueden dañar una amistad. Nosotros necesitamos aprender a ser resistentes. Las relaciones de entre hermanos,
Porque todos los días se ven, porque todos los días están compartiendo, porque llega un momento en que dice, me aburrí de que siempre soy yo. Frases como esa, pero ¿por qué siempre yo? Pero es que fíjate que tú no te das cuenta que esto y aquello, porque como son hermanos van a ser totalmente abiertos. No es lo mismo una persona que se ve de vez en cuando que y más si comparten el mismo cuarto, la misma habitación. Hay que aprender a ser resistentes. Hay que aprender, diariamente se aprende, pero en medio de lo que vamos tratando tenemos que también aprender a guardar nuestro corazón. Definitivamente hay que guardar el corazón. Regálenme, que yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas capítulo 19, versículo 40. Con este pasaje bíblico, ¿lo tenemos? Dice, pero Jesús les contestó, le digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Por qué me busqué este pasaje bíblico? Porque mientras estaba yo leyendo que nuestro Señor a través de todo, de que en la diversidad de la alimentación nosotros podemos extractar enseñanza, el Señor me hizo recordar ese pasaje. Y en ese pasaje hay una gran verdad, que si no hubiese quien sembrara, Dios se iba a inventar lo que fuera necesario para darnos a nosotros lo que necesitamos. Cuando no tuviésemos algo, Dios se la va a ingeniar. Yo no sé, siempre que me encuentro en una situación muy difícil en la cual no sé cómo podemos salir, lo único que le digo es tú sí sabes cómo salir y no sé qué te inventarás, Señor, pero en tus manos lo pongo para que tú te encargues de hacer y no sé qué vas a hacer. Pero lo único que sé es que tú dices que yo ponga mis cargas en ti, que tú harás. Que ponga mis caminos en ti, que tú harás. Por tanto, entonces, así se callase todo el mundo y nadie sembrara, nadie hablara o nadie se moviera, Dios se va a encargar. Aquí dice, les digo que si estos callan, las piedras gritarán, las piedras hablarán. Lo que esto quiere decir es que Dios siempre va a buscar la forma de llevar a cabo la obra en nuestra vida. De alimentarnos, de enseñarnos de una manera o de otra. Dios se va a apropiar hasta de las piedras para enseñarnos. Y es que si nosotros miramos las piedras, en ellas hay aprendizaje. En las piedras preciosas hay aprendizaje, en las piedras rústicas hay aprendizaje. Un día de esto vamos a estudiar las piedras. Pero en todo hay una enseñanza. Hasta las piedras hablarán. Cuando él dice las piedras quiere decir algo inanimado. Porque si yo enseño a través de lo que vive, hasta aún aquello que es inerte, también con eso yo utilizaré para enseñar. Yo creo que entonces nosotros tenemos que aprender a extractar la enseñanza de cada cosa, pero aprender a resistir y guardar nuestro corazón. ¿Queda claro ese primer punto? Extractar enseñanza de todo, pero guardar el corazón. Segundo punto, los asnos son ágiles en terrenos abruptos e irregulares. Definitivamente es algo que muchos de nosotros de pronto hemos observado. Algunos no han tenido la experiencia de ver burros. Hace poquito vino una persona de los Estados Unidos, la fuimos a buscar y en el trayecto del aeropuerto a llegar al lugar donde se iba a bajar, vio un burro y daba gritos. ¡Qué emoción! ¡Un burro! Entonces de pronto para nosotros no es tan emocionante ver un burro, sobre todo cuando se pone en una gran avenida y hay mucho tráfico detenido, menos nos alegramos de encontrar un burro. Pero ella tenía una emoción grandísima por ese animal. ¿Saben? Cuando nos encontramos en lugares abruptos, ahí sí que nos alegramos de encontrarnos con un burro. En alguna ocasión íbamos viajando, estábamos por allá por esos lados de Barranca Bermeja y se derrumbó un puente y cuando se derrumbó el puente nos tocó bajarnos del bus en el que íbamos y entonces tocaba agarrar las maletas que llevábamos y caminar, bajar, volver a subir en un lugar completamente abrupto.
Y empezamos a caminar mi esposo y yo hasta que de pronto apareció un hombre con un burro. ¡Qué alegría tan grande! Porque todos corrimos, porque queríamos contratar el burro. Solamente animales como estos. La historia fue muy particular, esa anécdota se las contaré después porque hubo todo un suceso, porque toda la carga se puso hacia un lado y hacia el otro no, y fue precisamente hacia el lado donde menos debía estar y el burro terminó. Ya se imaginan la historia y todo el mundo corriendo a ayudar al burro. Fue toda una historia. Pero el burro en lugares abruptos tiene mucha agilidad. ¿Saben? Dios ha capacitado a cada ser para lo que tiene Él según sus planes. Los burros están capacitados y aun cuando muchísimas veces se le mira a poco, ellos tienen capacidades que muchísimas veces han sido de provecho para nosotros los hombres. Y yo quiero que de pronto recordemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Este pasaje bíblico nos enseña sobre esos tiempos abruptos e irregulares. Porque se presentan tiempos o situaciones de esa condición. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. La leí en otra versión, pero es la misma que dice lo mismo. Dios nos dará la manera para poder salir de toda circunstancia. Toda prueba tiene una salida. Dios siempre nos da la salida. A veces la salida es darnos la capacidad para poder hacer, la capacidad para encontrar soluciones. Y yo quiero decirle que siempre se van a encontrar a lo largo de nuestra historia hay momentos de dificultad, de irregularidades. Hay días que son tranquilos, se levantó, salió, trabajó, almorzó, comió, regresó y se acostó. Pero hay días en que pareciera que todo, y aquí dicen una frase muy común, se levantó con el pie. Entonces se lo sabe. Se levantó y dice, ¿por qué? Porque sucede una cosa y la otra y suceden circunstancias y problemas y dificultades y pareciera que todo se enreda. Pero siempre hay una salida. Si nosotros no nos dejamos angustiar, siempre vamos a encontrar la capacidad para salir, porque o Dios nos da la salida o Dios nos enseña cómo salir, pero siempre vamos a encontrar esa solución a las situaciones, que de repente alguna de ellas pareciera que sobrepasa todo lo humano. Eso sí es real, pero entonces allí es donde recordamos que Dios no nos va a poner una prueba más fuerte de la que nosotros podamos soportar. Entonces cuando nos viene ese pasaje bíblico, llega la seguridad a nosotros que no sabemos cómo, pero que vamos a poder salir adelante, vamos a poder salir adelante. De allí a que más de uno de ustedes en algún momento, más de uno de ustedes ha pensado, ya yo no puedo más, ya definitivamente hasta aquí llegué, no la soporto, no me lo tolero, no aguanto más esta situación. ¿Sí o no? Gracias por los sinceros. Es la realidad. Y cuando llegan esos momentos, pareciera que no vamos a salir, pero pasaron o no han pasado esos momentos y los hemos superado. Los hemos superado, amados. Estamos aquí, estamos en este lugar, habiendo superado muchas cosas en la historia de nuestra vida. Así va a seguir siendo bueno aprender y recordar que Dios a nosotros nos ha capacitado. Que si capacitó al burro para los lugares abruptos, cuánto más a nosotros que somos hijos de Él. Muchísimo más. Él nos dará la sabiduría para seguir adelante. Tercera enseñanza. Los burros tienen una larga reputación por su terquedad. Yo sé que estaban esperando eso. Pero muchas veces les voy a decir algo que les va a sorprender porque a mí me sorprendió.
A mí me sorprendió. El burro tiene esa característica, pero aprendí que la mayor parte de las veces es que ha sido mal interpretado. ¿Cómo les parece? Que la mayor parte de las veces es que lo que ha intentado es conservarse a sí mismo. Es un instinto de conservación. Cuando ellos se ponen tercos, los hemos visto que ya no quieren caminar y que los empujan, que les pegan, y ellos dicen, ahí se quedan como aquí no me mueve nadie. Más que terquedad es instinto de conservación. Ya no pueden más. Ya no tienen capacidad para seguir. Ya su resistencia, ya sea del corazón, ya sea de alguno de sus órganos de su cuerpo, o ya sean sus piernas, lo que sea, ya llegó a un punto donde entonces reacciona por instinto. Nosotros eso, no sé cuántos de ustedes lo sabían, para mí esto es novedoso. Para mí es novedoso. Entonces muchas veces ha sido mal interpretado. Entonces de pronto más de uno dice, no es que yo sea terco, es que me han malinterpretado. Es que no haya terquedad, es que hay una malinterpretación de las situaciones. Puede ser, puede ser. Es difícil, amados hermanos, pero hay algo muy bueno que nosotros los hombres podemos tener, y sobre todo el Hijo de Dios, se llama discernimiento. Nosotros debemos de pronto mirar un poco en este animal, hay un instinto, pero en nosotros no es instinto, en nosotros es algo que viene de capacidad de parte de Dios que nos diferencia a los animales completamente. El discernimiento. Nosotros podemos decidir cuándo algo nos va a hacer daño y detenernos. Cuando el exceso del dulce, chocolates, postres, el exceso puede hacer daño. Poder descubrir cuando algo nos puede causar algún vicio, puede destruir el cerebro o alguno de los órganos del cuerpo, por ejemplo los pulmones. Discernir cuando hay algo que puede dañar nuestro cuerpo, como discernir también cuando algo puede dañar nuestras relaciones o cuando algo puede dañar en nuestro trabajo, cuando algo puede dañar a nuestra familia. Discernir. Y yo creo que algo debemos nosotros pedirle al Señor, que siempre nuestros ojos estén abiertos, los ojos de nuestro entendimiento para poder discernir y poder tomar decisiones realmente buenas. Saber discernir cuando hay una tentación que nos quiere sacar del camino de Dios. Saber discernir cuándo hablar y cuándo callarnos. Dios mío. Porque hay veces que decimos una palabra y por una palabra se armó la grande. Por una palabra, una que usted diga, o una frasecita muy corta, dicha en el mal momento o precisamente a la persona a la que no se le puede decir ese tipo de cosas. Y entonces hay veces que el discernimiento nos falta. Y cuando nos falta el discernimiento tenemos consecuencias y nos toca vivir la consecuencia. Después de la consecuencia sí nos toca callarnos para poder conseguir que las cosas lleguen a paz nuevamente. Discernimiento. De verdad que muchas veces tenemos que saber hasta dónde y dónde detenernos. Entender el ejemplo que miles y miles y miles de veces he puesto, pero es que me encanta. Chavo al lado de la torta. Discernimiento de saber que no es que yo sí estoy luchando, pastora, pero ¿por qué no te quitas mejor de al lado para que ya no luches tanto? ¿Me explico? Porque es que, amado, usted puede estar luchando por no comerse el muy rico chocolate que le regalaron relleno de X o Y, etcétera, cosa. Pero lo tiene al lado. Amado, digámonos la verdad. Tenemos nosotros que aprender a poner un poquito de espacio y de separación cuando las cosas no nos hacen bien. Saber detenernos, saber cuándo tenemos que inclusive correr. Hay momentos que tenemos que aprender a tener discernimiento. Y el discernimiento es el que hace que nosotros seamos distintos. El animal lo hace por instinto. Nosotros lo hacemos porque tenemos el conocimiento y el dominio.
porque tenemos el discernimiento, es diferentísimo. El asno se para y no hay quien lo mueva. Nosotros todavía mucho más, porque somos hijos de Dios, nos detenemos y no hay quien nos mueva. Así tiene que ser. Tenemos que pensar de esa manera. Dios nos dio la capacidad para poder hacerlo. Yo creo que vale la pena que de pronto, mirando las capacidades limitadas que tiene un animal o una creación de Dios, más mirando las capacidades enormes que Dios nos dio como hijos, nosotros podemos aprender y afirmar ciertas cualidades que todos nosotros tenemos, ¿cierto? Gracias a Dios por el discernimiento. Cuarto punto, los asnos son animales cautelosos, cuidadosos, y definitivamente yo creo que algo que nosotros tenemos que aprender a hacer es eso, ser cauteloso y cuidadoso. Debemos aprender a ser cuidadosos. Muchísimas veces en el afán diario nos olvidamos de cosas importantes. Una de ellas, sembrar amor. Cuidadosos y cautelosos. El hombre, cuando conquista, conquista muy cuidadosamente. ¿Sí o no? Dijeron dos nada más, ojo, dos nada más. Muy cuidadosamente observan qué le gusta a aquella que le pusieron el ojo. La miran y dicen: yo creo que le gusta esto, le gusta aquello, y le llenan de aquellas cosas que consideran que le agrada a esa persona. Con el paso de los años, los hijos de Dios todavía son más detallistas. Muy bien, creció el número, fueron 2 antes y ahora son 3. Muy bien. Entonces, con el paso del tiempo se vuelven más detallistas. Porque el Hijo de Dios aprende que hay que ser cuidadoso y que hay que estar atento y guardar lo propio, ¿sí o no? Y la mejor forma de guardarla es esa. Es como las mujeres cuando también se enamoraron y ahí viene el que la está galanteando o el novio, y eso se peina, se arregla, se maquilla, se hace, se perfuma y me queda bien y se cambia 50 veces. Si tiene 50 vestidos, se cambia 52 veces. Es decir, vuelve y se pone otro y hasta que decide. Y cuando llega, esto es un cuidado, cuidadosamente se preocupa. Y cuando pasan los años, sigue igual, nunca va a oler a cebolla, ni a tomate, ni tener el cabello parado cuando él se levanta en la mañana, sino que se despierta muy temprano ella para que cuando él abra los ojos vea: ¡oh, qué es esto! ¡Una reina! Cuidadosamente se cuida lo que Dios nos ha dado. Los hijos se cuidan con mucha cautela, con mucho cuidado. Hay que estar atento a nuestros hijos porque, bueno, hay tanta cosa. Así es todo. Cuidadosamente nosotros debemos mantenernos, amados hermanos, atentos. Pero entonces, porque hay algo, hay un león, uno disfrazado de león, porque no es ni león, que ruge, que anda atento, pendiente, a ver cómo nos quita lo que Dios ya nos dio. Lo que Dios ya le dio, no se lo deje quitar. Y la forma de no dejárselo quitar es ser muy cuidadoso. Cuidado con lo que hace, con lo que dice. Si antes era muy cuidadoso en la atención, en las palabras, en la expresión, sean cuidadosos con los gestos. A veces no se dicen cosas, pero los ojos y el rostro dicen tanto. Pero si no te he dicho nada, pero la otra persona dice: no necesitas decir nada. Hay que ser cauteloso y cuidar lo que Dios nos dio. Cuidemos lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado cosas muy lindas y a veces se nos olvida porque lo tenemos tanto al lado que se nos olvida que tenemos algo valioso al lado. Así que si tiene la esposa, agárrela y aquí está mi amor. Aproveche. Bueno, algunos son aprovechados aquí, otros son muy respetuosos. Sí, Señor. Aquí silbo porque los que se están adelante son los peores. Pero amados, ¿sabe? No. Aquí dejando un poquito fuera la broma,
estoy bromeando, pero estoy diciendo cosas que son muy reales. Cuidemos nuestras relaciones de amor, de pareja, de hogar. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha entregado. Seamos de aquellos que han entendido que Dios ya nos dio, ya fue sembrado, hay que seguir regando. Que la victoria de la siembra no es haber puesto la semilla y dejarla allí. La victoria de la siembra está en que ponemos la semilla, pero cuidamos y velamos por aquello. Entonces yo quiero recordarles que hay un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 13, versículo 24. Y ese pasaje bíblico a nosotros lo que nos dice es tan claro y tan definitivo que podemos llevárnoslos en nuestro corazón y en nuestra mente. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren, que es que muchísimas veces aparecen circunstancias en un matrimonio momentáneas, ni siquiera se quedan, momentáneas, pero que pueden dañar un matrimonio durante todo el resto de su vida. Un episodio matrimonial puede dañar toda una vida matrimonial. Claro que yo quiero decirles que un episodio no vale la pena para que se dañe un matrimonio, porque creo en la restauración de Dios y porque creo que Dios, cuando nos ponemos en sus manos, puede ser mejor todavía que lo que fue antes, porque podemos descubrir, aprender y ser mejores que antes. Pero los que nunca lo han vivido, no se arriesgue. Y quien ya lo vivió, no se vuelva a arriesgar. ¿Me explico? No hay que arriesgar a un hijo, no hay que arriesgar un hogar, no hay que arriesgar un matrimonio, no hay que arriesgar una relación de hermanos, no hay que arriesgar, hay que cuidar más bien. Y entre otras cosas, la iglesia se tiene que cuidar. Por eso es que hay hombres, allí dice, se durmieron y por eso entró la cizaña, para que la iglesia se sostenga firme. Por eso tiene que haber vigilantes y los vigilantes no pueden dormir. Ahora dice, bueno, pastor, ¿y usted no duerme? Claro que sí. No me estoy refiriendo a eso. En el espíritu sabemos cuando las cosas no están bien. En estos días he hablado con varias personas y les he dicho, necesito hablar con usted, y les he llamado y les he estado hablando y le digo, es que le vi el rostro y supe que algo le estaba pasando. De pronto no sé qué le está sucediendo, pero sé que algo hay. Ese es el Espíritu Santo que nos tiene alerta y despierto, y así hay un grupo de líderes en la iglesia que estamos atentos, apercibidos de cualquier circunstancia. También apercíbanse en sus hogares. ¿Saben cómo? En oración. Porque nosotros podemos mirar mucho y no ver. Pero cuando es Dios el que mira, Él nos hace despertar y darnos cuenta de las cosas que ni siquiera hubiéramos podido imaginar que podíamos descubrir. Amados, la oración es importante, el estar atentos y el estar pendiente, eso es ser cuidadoso. Una persona que cuida la viña es una persona que ora. Una persona que cuida su empleo es una persona que ora por el empleo. Cuidemos a Colombia, ¿saben? Nosotros necesitamos cuidar esta tierra en la que estamos. Nosotros somos del reino de los cielos, pero aquí estamos. Y en esta tierra nosotros tenemos que orar. Sobre todo un día como hoy, a propósito, un día como hoy tenemos que orar por lo que va a acontecer, porque hemos visto tantas cosas y muchos de nosotros nos entristecemos de ver la realidad que se puede estar viviendo, pero podemos pedirle a Dios que el mejorcito quede, ¿sí o no? Y que ese mejorcito tenga una transformación en su corazón, no sé cómo, pero tendrá que hacer lo bueno para que podamos nosotros vivir reposadamente, porque la Biblia dice que oremos por las autoridades para nosotros vivir reposadamente. Oremos. Bueno, eso fue como un paréntesis a propósito del momento que estamos viviendo, que todos sabemos que es así. 5, voy a un quinto punto, y estos animales son amistosos.
Pues esa parte tampoco la conocía. Algo aprendí en medio de todo este estudio, de toda la investigación que hice. Resulta que incluso hay países donde los tienen como mascota. Bueno, hoy día no me sorprende porque hoy día hay serpientes, hay alacranes. Ay, niña, mi alacrancito, amigo. Hoy día nos encontramos con unas mascotas maravillosas, que inimaginables. Pero hay unas zonas donde los tienen de mascotas y ellos son supremamente cariñosos, juguetones con los niños. O sea, yo me quedé sorprendida de saberlo, como me sorprendió hace unos días que mandaron un videíto, me lo mostraron mis hijas, una de mis hijas me lo mostró, el videíto de un niño que iba como en su triciclo, ¿lo vieron? Iba en el triciclo y había un perro que lo estaba cazando. El perro lo estaba mirando y cuando pudo se le lanzó, lo prendió y lo arrastró al pobre niñito. Y salió un gato a toda velocidad y para mí es impresionante, lo he vuelto a ver porque yo digo, pero ¿cómo pasó? Salió el gato con su cuerpecito más pequeño a toda velocidad y le ha pegado un empujón al perro de tal manera que lo separó del niño. Y lo que entiendo de la historia es que el gato era callejero y el gato iba caminando con ellos y el papá del niño ha dicho, si llega hasta la casa con nosotros nos quedamos con el gato. Y el gato siguió con ellos hasta la casa y cuando llegó se lo quedaron y lo cuidaron. El gato estaba agradecido y agradecido defendió al niño de un perro embravecido. Que ni la mamá salió a defender al hijo así, porque después salió la mujer, pero ella corrió adelante. No cargó ahí en el video se ve que no cargó a su hijo. Lo que yo quiero decirles, amados hermanos, es que muchas veces nosotros nos encontramos con sorpresas. Y para mí es muy sorpresivo que el asno sea tan amistoso. Pero ahora me pongo a pensar, si los animales presentan capacidades de fidelidad de esa medida, hay animales que han dado su vida por defender a su dueño con bestias, ellos han enfrentado a bestias para defender la vida de un amo. Hay historias muy largas, muy hermosas de animales, de diferentes clases de animales, que han hecho por sus amos. Ahora yo digo, si eso puede surgir en medio de esas criaturas de Dios, pues yo creo que en medio de nosotros eso tiene que ser definitivamente un manifestar constante en nuestra vida. Debemos ser amigos. Creo que si nosotros tenemos un amigo se llama Jesucristo. No hay un mayor amigo que aquel que da su vida. Y Él dio su vida por nosotros. Y yo creo que cuando Él hizo eso y nos mostró a nosotros, ya no les llamo siervo, ahora les llamo amigos. Y hay algo que toda la vida he pensado, el amigo de Dios. Y el caminar de Dios, por ejemplo, con Enoc. Y Dios caminaba con Enoc todos los días de su vida. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han meditado, yo sí lo he meditado. Y pienso en eso y me gusta la idea de esa amistad, me encanta esa idea, pero ya dejando de pronto una idea como tan hermosa como la de Dios, bajémonos aquí a la tierra y aquí en la tierra tenemos que empezar con amistades y yo creo que la primera amistad que tendríamos nosotros que cultivar es la del esposo con la esposa, la de los hermanos de sangre. La de los hermanos en Cristo todavía mayor porque es un lazo eterno. Amistad con los vecinos. Porque entonces vamos a esa palabra de Romanos 10 que dice que entonces ¿cómo creerán si no hay quien les predique? En Romanos 10 versículo 14 dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo hablarle a alguien si no somos amigos? Empecemos por la amistad. Pues de pronto sí podemos hablarle a alguien en la calle, sí podemos hacerlo. Pero creo que la forma más práctica es la amistad. Y sí es necesario que nosotros establezcamos verdaderas amistades. Y la amistad empieza por nosotros.
como somos nosotros los amigos. Voy a poner un ejemplo muy fuerte. Jesucristo le dijo a sus 12 que todos eran sus amigos, ¿sí o no? ¿Él hizo alguna excepción cuando lo dijo? Él dijo: todos ustedes son mis amigos. ¿Y Judas? ¿Por qué dijo que Judas era su amigo? Yo le voy a decir: porque Jesús era amigo de Judas. Jesús era amigo de Judas. Nosotros somos amigos. Lo que eso significa es que no estamos esperando remuneración. ¿Me explico? Lo que eso significa es que muchas veces nosotros damos y nos dan, pero el sembrar no es eso. El sembrar es yo doy, que Dios se va a encargar de darnos a nosotros la multiplicación. Y lo más seguro es que no va a venir por la persona a la que le estamos brindando. Escúchenme esto, amados. Lo que usted siembra, lo más seguro no va a venir el agradecimiento de la persona a la que le ha dado, vendrá de otra persona, pero le va a venir multiplicado, le va a venir multiplicado. No se canse de sembrar. La amistad es una buena siembra, es una buena siembra. Sea amigo, usted sea amigo. La mejor forma de ser amigo, hermano, es presentando a Cristo a los demás. Porque si realmente queremos a alguien, nosotros entonces buscamos la eternidad, le buscamos el bien, y el mejor bien que existe es el bien eterno. Entonces el quinto punto es amistad. Sexto punto, ellos, muy contrario a lo que hemos estudiado, a ellos les gusta aprender. Siempre que queríamos decir que alguien era ignorante, utilizamos el sinónimo de ok. Pero fíjese que ellos están interesados en aprender. ¿Ustedes han visto a un perro cuando se le empieza a adiestrar? Cuando se adiestra a un burro es así también. Es impresionante descubrir cómo ellos observan, van mirando y cómo van repitiendo y cómo logran hacer una cantidad de cosas que nosotros no nos podíamos ni siquiera, yo no me lo imaginaba. Les digo que este día a mí me cambió Dios la mentalidad con los burritos, los amo. Los burros están interesados en aprender. Hay un pasaje bíblico que nosotros debemos establecer en nuestro corazón, está en Oseas capítulo 4 versículo 6. ¿Qué dice Oseas? Oseas 4, 6 dice que por falta de conocimiento pereció su pueblo. Yo quiero decirle que, es más, el versículo después dice: puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo. Dios mío, como mi sacerdote. Como rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Es decir, que para Dios es importante el conocimiento. ¿Sabe que hay personas que no les importa mucho aprender? Voy a lo secular. Aprender en los estudios es necesario hoy día, y no me voy a cansar de decírselo a los jóvenes aquí en la iglesia: estudien y sean los mejores, no se conformen en ser mediocres. Es necesario, es importante para poder salir adelante. Ahora, no importa la edad, usted puede ser una persona mayor y puede estudiar. Yo he conocido personas, tuve un profesor, tenía como unos 65 años, estaba estudiando abogacía. ¿Me explico? La edad no tiene que ver para poder uno querer superarse en la vida. Supérense, hermanos, superémonos, aprendamos, cada día estemos estudiando. Estemos interesados en aprender. Por falta de conocimiento perece el pueblo. Algunos perecen en cuanto a sostenimiento, porque indudablemente no alcanza por falta de estudios. Y no, por falta de estudios no tiene trabajo, aunque hay algunos trabajos que le dicen: es que tienes demasiado perfil para lo que nosotros te podemos brindar. Ustedes saben que es verdad. Eso se ve. Pero es necesario prepararse. Pero ahora en lo espiritual, mucho más. Preparémonos en el conocimiento de Dios. Algunos dicen: no, pues no, ¿qué tanto tenemos que aprender? Yo les quiero decir, amados hermanos, hay que discipularse para que cualquier viento de doctrina no nos pueda destruir.
Yo anhelo muchas cosas y algún día yo veré instituto bíblico y veré muchas cosas logradas en esta congregación. Pero los discípulos se irán formando y se irán desarrollando y de aquí se levantarán personas con gran conocimiento para extender a otros. Maestros. Punto número 6, entonces, ¿cuál es? Aprender, interesados en aprender. Vamos para el punto número 7. Es un animal muy valiente. Imagínense ustedes que se le enfrenta a lobos, se le enfrenta a cimarrones y hasta leones. El único animal que no le corre al león es el burro. Algunos dirán, por burro. Pero el único animal que no le corre al león es el burro. Ahora yo quiero decir algo. Estos animales tienen una capacidad para descubrir cuando se está acercando alguno de estas fieras, de estos depredadores, y empiezan inmediatamente a rebuznar. Lo hemos escuchado a distancia, se les escucha, porque tienen micrófono incorporado. A distancia se les escucha. Ellos rebuznan y cuando rebuznan, resulta que todos los animales que están a su alrededor inmediatamente se alertan. Entonces las vacas que tienen sus pequeños terneros enseguida se avivan. Los animales que están a su alrededor, los ganados se avivan inmediatamente porque saben que hay cerca peligro. A mí me parece muy interesante. Interesante saber que estos animales son capaces de hacer retroceder fieras, que pueden hacer retroceder el peligro, que pueden ser valientes de pararse y no me voy, sino que rebuzno y rebuzno y rebuzno. Que se pueden parar y detener un ataque que no solamente lo defiende a él y a los suyos, sino que defiende a todo aquel que esté cerca de ellos. Entonces el burro se le mira tan a poco, y miren que los burros tienen cosas que nosotros, ustedes están aprendiendo algo hoy. Vean, estudié y aprendí, no les estoy diciendo todo lo que estudié, pero sí traté lo que me pareció más interesante. Pero yo le quiero decir algo que interesante que es que este animal sea tan valiente y nos enseña entonces a nosotros también que si una criatura para defenderse a sí mismo es valiente o para defender a los suyos es valiente, yo creo que nosotros los hijos de Dios debemos ser muy valientes para defender lo de que es del reino de los cielos. Lo más valioso que existe es el reino de los cielos. Y creo que nosotros debemos estar siempre esforzándonos y siendo valientes para poder guardar nuestra salvación. 1. Guardar la salvación significa valentía. Hay que ser más valiente para guardar la salvación. Les puedo asegurar que muchas otras cosas. Hay que ser valiente para enfrentarse al que dirán, al que te critiquen, al que, ay, amado, las críticas van a llover siempre y si nos vamos a entristecer por eso estamos mal. Siempre va a haber crítica, siempre. Hay que ser valiente y ser valiente para decir quién soy yo, qué creo, qué pienso y defender mis conceptos. Valiente para no caer en que nos estén diciendo, ven, únete a nosotros a hacer lo indebido. Ven. Valiente para decirle, yo no entro en esto porque esto no es correcto delante del Señor. Hay que ser valiente para ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que ser valiente. Hijo de Dios no es cualquiera. Y si ustedes están en este lugar y son verdaderamente hijos de Dios, yo quiero decirles, los bendigo y ustedes son unos valientes. No cualquiera es cristiano. No cualquiera es hijo de Dios. No cualquiera. Ahora entonces voy a un octavo punto y es que ellos pueden acarrear hasta el 30% de su peso corporal. Es decir, cargan tienen una capacidad de carga muy grande. Hablando de pronto del Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene una capacidad de carga muy grande.
nosotros podemos soportar lo propio más lo de otros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasarle esa carga a Cristo. Él toma lo pesado y nos deja a nosotros lo ligero. Por tanto, nosotros también tenemos esa capacidad de carga. Yo creo que llega un momento en el que tenemos que pensar ya en que debemos ayudar a los demás. Y a eso es a donde voy apuntando. Aprendamos a ayudar a los demás. Deje de pensar tanto en usted y empiece a pensar en el otro. Ayude a otro. Siempre va a haber una persona a la que darle la mano. Siempre va a haber alguien que necesita una palabra de consejo. Siempre va a haber alguien que requiere que usted le dé lo que él no tiene. Siempre. Y llega el momento en el que otro toma la carga suya. Porque no siempre estamos en la capacidad de sostener. Hay momentos que necesitamos que nos sostengan. Entonces, habrá un momento en el que nosotros necesitamos ese hombro y ahí va a estar el hombro. Necesitamos de alguien que esté a nuestro lado y ahí va a estar ese alguien, porque Dios lo va a colocar. Y aun cuando no hubiese, siempre vamos a encontrar a Dios, que Él siempre nos va a sostener a nosotros de cualquier circunstancia. Si Él lo está haciendo constantemente, hagámoslo nosotros con otro también. Hagámoslo. Esa capacidad de ayudar, de llevar cargas, pero llevarlas bien, saberlas llevar, porque tampoco vamos a poder llevar una carga que no podemos soportar. Déjeme decirle que el burro no permite que le suban más carga que la que puede, se va doblando o se para y de ahí no se mueve. Se resiste. Nosotros tenemos que saber qué carga podemos soportar y recibir lo que podemos soportar. Por eso hay veces que una persona se pone en una consejería que no tiene ni idea de por dónde va el asunto. ¿Me explico? No nos podemos tomar cargas que no son para nosotros, pero sí podemos direccionar hacia dónde dirigir las cosas. Entonces tenemos allí un octavo punto, y es ayudar a los otros con sus cargas. Y llego ya al último punto, las orejas. Las orejas del burro. Las orejas del burro les sirven para muchos para burlarse de otros. Pero la oreja del burro sirve para escuchar mejor los sonidos. Y por eso ellos tienen capacidad más que otros animales de escuchar a la distancia el peligro. Ellos tienen también la capacidad de disipar el calor con sus orejas, el calor corporal. Entonces yo quiero decirles, amados hermanos, que si pensamos en lo que una oreja puede hacer en un animal, pensemos en lo que los oídos espirituales pueden hacer en un hijo de Dios. Y los oídos espirituales en un hijo de Dios nos puede hacer a nosotros estar atentos cuando algo quiere venir a dañarnos la vida. Y también nos puede ayudar a estar atentos a cuando hay algo bueno cerca y poder aprovecharlo. O nos puede ayudar a estar disipando el momento difícil que quizás emocionalmente podamos estar viviendo. La voz de Dios nos tranquiliza, nos llena de paz, nos llena de sosiego, nos llena de esperanza. Sobre todas las cosas nos disipa toda la angustia, porque del oír de la palabra de Dios viene la fe. Y si oímos la palabra, se nos incrementa la fe. Se nos incrementa la fe, entonces para el que cree, entonces es necesario, mis amados hermanos, que nosotros despertemos estas cualidades que de pronto podemos observar en animales que quizás los miramos como poca cosa, pero sabe que todo lo que Dios creó es hermoso y valioso e importante. Y creo que hoy nos vamos con una idea diferente de los asnos de aquí, de este lugar, ¿o no? Algunos de ustedes no sé si querrán tenerlos allá como mascotas, ya eso es cuestión suya. Pero nos vamos con una enseñanza de lo que Dios ha hecho con su creación y de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos todavía muchísima más capacidad que ellos, porque Dios nos ha capacitado para poder lograrlo. Cierren sus ojos un momento y pensemos. Es tiempo de pensar
Es necesario sacar alimento de todo lo que nos sucede, aprovechar todas las circunstancias, pero aprovechar y tener la resistencia para que no se dañe nuestro corazón. Es necesario tener esa sabiduría, discernimiento, inclusive el carácter para no dejarnos mover. Necesario ser cuidadosos, cautelosos, hombres y mujeres de oración, ser amigos, ser de aquellos que nos preocupamos por capacitarnos, por estudiar, ser valientes, vigilantes, guerreros, ¿por qué no? Poder ser de aquellos que ayudan a otros a soportar las cargas y ser de aquellos que oímos la palabra de Dios para poder afirmar la fe en nuestro corazón. Dios, ayúdanos a tener estas virtudes manifiestas en nuestra vida. Puede decírselo al Señor: yo, Dios, deseo tener estas virtudes despiertas en mi vida. Deseo, Señor, poder ser de aquellos que dignifican tu nombre. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y el que considera que necesita algo más, una cosa más que otra, cada uno sabe cómo está su vida, cómo van sus cosas. Le falta discernimiento, dominio propio, de pronto ser más amigo, más auténtico, guardar el corazón. Cada uno sabe. Pídaselo a Dios, pídaselo. Dígale: Señor, yo quiero aprender a ser de aquellos que son sensibles al dolor de otro y ayudar a llevar su carga, a ya no ser tan egocentrista. Quizás no es una persona de oración. Enséñame a tener esa comunión y caminar contigo, Dios, caminar contigo. O ser de aquellos que tienen el discernimiento para poder descubrir cuando algo quiere venir contra nosotros o contra los nuestros o contra esta iglesia. Ser de aquellos que se paran firme para defender lo que ya tú nos has dado y no nos dejemos robar lo que nos has entregado. Valorar lo que ya tenemos, con lo que contamos. Cuidar, regar lo que ya se nos ha sido entregado. Dios, ayúdanos, ayúdanos, Dios, a ser de los que sembramos y a poder ver la multiplicación de esa siembra. A ser de los que sembramos y a ver, Señor, a ver la multiplicación de esa siembra. Que tú, oh Dios, nos ayudes a regar, a podar, a cuidar lo que ya es nuestro. El amor y alcanzar lo que todavía no hemos logrado. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a mostrar la luz al mundo, a ser luz para el mundo. Amado Rey, en este momento pongo delante de ti cada uno de los que están en este lugar. Y Señor, incrementa capacidades, conocimiento, inquiétales para que cada día estén más despiertos a lo tuyo y despiertos para poder defenderse. Enséñales a defenderse y a defender lo suyo. Enséñales a caminar en el reino de los cielos y a amarlo a tal punto a ser unos valientes tuyos, Señor. Enséñalos a ser diestros, capacitados. Enséñales, úngeles, dales todo el renuevo en sus fuerzas físicas, emocionales, intelectuales. Renuevo, Señor. Forma hogares hermosos, unidad en los matrimonios, amistad, Señor, verdadera. Testigos tuyos, que cada hombre, mujer, jóvenes, niños que están en este lugar brillen para ti, Señor, brillen para ti, sean espléndidos, Padre, mostrando tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Manifiéstate, pues, Dios, manifiéstate. Déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder.